Gloria a Dios, hermanos. Dios me los bendiga. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Amén. Por la gracia del Señor estamos aquí un jueves más para leer, estudiar y escudriñar su palabra. Amén. Esta palabra que es vida, que es lumbrera nuestro camino como creyentes en esta tierra. Amén. Y pues deseando y esperando que el Señor haga la obra por medio de su palabra en nuestros corazones. Amén. Gracias por tomar el tiempo para estar aquí en este estudio una vez más en este jueves para aprender juntos. Amén. Quiero, mi hermano, entrar rápidamente en el tema de hoy. Amén. En la enseñanza de hoy que tiene por título bajo el tema Jesús enseña los conceptos del reino. ¿Cuántos quieren ir a ver ese reino? Amén, gloria a Dios. Jesús enseña los conceptos del reino. Ese es el tema de esta tarde. Y para eso, para echar un vistazo a ver qué es lo que dice la Escritura sobre el reino de Dios, vamos a ir a Romanos capítulo 14 en el versículo 17. Romanos 14, 17 en nuestras Biblias. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Pues por fe ya sé que ya está ahí usted listo con Romanos 14, 17, que dice así, que porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que dice que es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Una vez más, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, es paz, gozo en el Espíritu Santo. Gloria sea nuestro Dios. Ahí donde usted está, mi hermano, le voy a pedir que cierre sus ojos, que me ayude a hacer una oración, amén, para que Dios bendiga esta palabra, amén. Padre, venimos, Señor, ante ti en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Buscando, Padre, de tu palabra, escudriñando, buscando, Señor, oír tu voz por medio de tus escrituras, Padre. Te pido, Señor, que en esta tarde nos ayudes, Señor, a comprender, Señor, a entender lo que tú quieres tratar con nuestra vida, Señor. Te pido, Padre, que me mentes, Señor, que des sabiduría en mis labios, en mi corazón, Señor, para poder expresar esta palabra, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Y pues si usted estaba de pie, pues tome su asiento. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Quiero empezar esta enseñanza en esta tarde, mis hermanos, hablando de cómo Jesús enseñó los conceptos del reino. Amén. Y quiero empezar leyendo ese mismo versículo, pero en dos diferentes versiones. Dice Romanos 14, 17 en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice que el reino de Dios, dice en el reino de Dios lo importante no es lo que comamos o bebamos, sino vivir con justicia y buscar la paz y la felicidad que trae, oiga bien, que trae el Espíritu Santo, ¿ok? En la versión, traducción en lenguaje actual, dice que en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz, con alegría. Y todo esto puede hacerse, oiga bien, por medio del Espíritu Santo, amén, porque el reino de Dios es un reino espiritual, amén. O sea que dice la Escritura que para que el ser humano entienda los conceptos del reino, tiene primero que tener el Espíritu Santo de Dios morando dentro de nosotros, amén. Alabado sea Jesús. En esta tarde vamos a explorar dos métodos de Cristo de cómo Él enseñó los conceptos del reino, que eran por medio de milagros y parábolas, amén. Los milagros y las parábolas. Primero, vamos a hablar sobre los milagros, amén. Pero, ¿qué significa la palabra milagro? Tiene por significado un suceso extraordinario que provoca admiración, dice, o sorpresa. También significa algo maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuyen solo a la intervención divina, amén, solo a la intervención divina de Dios. Los milagros que Jesús realizó en esta tierra estimularon gran atención donde quiera que Él iba, porque Jesús realizaba e instilaron fe en el pueblo. Todos los milagros que Jesús hizo instilaron, o sea, provocaron mucha fe en el pueblo que seguía a Jesús, porque miraban cosas que nunca habían visto. Amén.
En unos estudios anteriores miramos cómo Dios no habló al pueblo por más de 400 años, que se conoce como los 400 años de silencio, donde no había palabra de Dios para el pueblo. Y de repente aparece un hombre controlando a los demonios, mostrando poder sobre las enfermedades y la muerte. Y no solo eso, también controlando la naturaleza, haciendo milagros en la naturaleza también. Esto hizo que el pueblo tuviera curiosidad. Amén. Que tuvieran curiosidad de saber quién era Jesús. Y dice la Escritura que muchos lo seguían. Amén. Porque a quién no le gustan los milagros. Amén. Todos querían un milagro del maestro. Por eso muchos lo seguían. Amén. Ahora, una razón principal por la cual Cristo tenía un gran grupo de seguidores era una de sus prácticas o de sus milagros, que era realizar por su poder. Era realizado por el poder que Jesús tenía para expulsar los demonios. Amén. Una práctica o milagro que él realizaba por su poder era porque él tenía mucho poder para expulsar, amén, los espíritus malignos del ser humano. Jesús hacía milagros expulsando a esos espíritus que oprimían al pueblo. Durante el ministerio de Cristo, mi hermano, en esta tierra, un conflicto surgió entre dos reinos espirituales: el reino celestial de Dios y el reino terrenal de Satanás. Una cuarta parte entera, oiga bien, una cuarta parte entera del ministerio de Cristo en la tierra, mis amados hermanos, fue dedicado a echar, a expulsar fuera demonios. Porque expulsando a los espíritus malignos, Jesús les enseñó a su audiencia, les enseñaba al pueblo, a la gente que lo seguía, que Satanás y sus demonios son reales. Amén. O más bien, que son reales. Amén. Que el reino de las tinieblas es real, que hay un infierno, amén, preparado para Satanás y para sus demonios y para todos aquellos que lo quieran seguir, amén. This is real, amén. Esto no es una broma, esto es real. Cristo mostraba a sus seguidores que los espíritus malignos estaban allí, que los demonios podían apoderarse de un ser humano, pero que también estos demonios, estos malos espíritus, estaban sujetos, amén, al control, al mandato de Cristo. Jesús les decía sal y ellos salían, amén. Jesús les decía calla y ellos callaban, amén. Jesús también les mostraba el poder que hay en el nombre de Jesús. Poderoso es su nombre, cuánto le dan gloria a él. Alabado es su nombre. Lucas 4:31, la Escritura nos relata sobre un hombre que tenía un espíritu maligno. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4, versículo 31, para ver este milagro que Jesús realizó en la vida de este hombre. Amén. Lucas 4, capítulo 31 al 37. Vamos a leer. Lucas capítulo 4, versículo 31. Gloria sea a nuestro Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Aquí fue cuando Jesús venció, amén, ya la tentación y todo, amén, ya tenía el poder del Señor dentro de él, amén. Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y se le enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad, amén. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Oiga bien, no solo era un mal espíritu, un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres. Eres el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, oiga bien, maravillados, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabras es esta que con autoridad y con poder manda a los espíritus inmundos y salen? Se preguntaban entre ellos, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Alabado sea Jesús, amén. Notemos, mis amados hermanos, que Cristo no tomó a este hombre en un cuarto aparte, amén, para tratar con él de una manera callada. No, eso no lo hizo. En cambio, él reprendió al espíritu y le mandó que se callara y que saliera de ese hombre, y lo hizo, mi hermano, en medio, enfrente de todos aquellos que estaban allí. ¿Y dónde estaban ellos, mi hermano?
Usted lo leyó dónde estaban. Estaban en una sinagoga. Estaban en una iglesia. Amén. ¿Qué significa esto? Amén. Esto me llamó mucho la atención cuando leí este pasaje bíblico, porque quiere decir que no todos los que están en una iglesia, mi hermano, están limpios de abominaciones. Hay gente en la iglesia que todavía siguen guardando cosas que no son agradables a Dios, pero no me voy a meter en ese tema mucho porque puede haber alguien que se enoje conmigo. Amén. Alabado sea Cristo. Pero nomás acordémonos que hay de todo en la viña del Señor, amén. Y la Biblia nos está relatando eso. Gloria sea nuestro Dios. No todos los que están en la iglesia son angelitos, pero ahí lo dejo, amén. Otro pasaje bíblico es muy conocido, está ahí mismo en Lucas capítulo 8. Vaya, denle páginas vueltas a Lucas capítulo 8, versículo 26. Lucas 8, 26, que dice, el endemoniado gadareno, dice, amén. Santo es su nombre. Lucas 8:26, donde la escritura nos habla del endemoniado gadareno. La Biblia dice que Jesús y sus discípulos navegaron hasta la región de Gadarenos, que está al otro lado del lago del mar de Galilea. Y cuando llegaron, no salieron a recibirlo personas con rótulos y pancartas de welcome o de bienvenido. Al contrario, sino que dice la escritura que salió a su encuentro fue un hombre endemoniado. Mi alma adora a Jesús. Pero leamos, mi hermano, Lucas 8:26 dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la deriva opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, diciendo mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. Oiga bien, a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues había mucho tiempo que se había apoderado de él, y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompía las cadenas. Era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó a Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? ¿Qué le dijo? ¿Cómo se llamaba? Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Oiga bien, los demonios le ruegan a Dios. Amén. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y lo rogaron que los dejara entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre, entraron los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Tuvieron miedo, dice, amén. Porque estas cosas no se miraban, mis hermanos. Tuvieron miedo. Y los que le habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los ganaderos le dijeron a Jesús, vente, quédate con nosotros en la casa. No, mire lo que le dijeron. Le rogó que se marchase de ellos. Hay gente, mi hermano, que quieren seguir con sus cadenas, con sus grilletes atados, cuando estamos leyendo que Dios tiene poder para liberar las almas. Amén. Mire, dice que le rogaba que se fuera de allí, que los dejase estar con él, pero que se fuera de región porque tenían temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Alabado sean. Eso es lo que hace nuestro Dios. Amén. Él rompe todas esas cadenas, mi hermano, que Satanás tenía puestas a nuestras vidas. Amén. Todos esos grilletes. Amén. Por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, ahora nosotros somos libres de todas esas cosas. Poderoso es el nombre de Cristo. Santo es Él. Ahora, en Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, mucho del ministerio de Jesús fue también dedicado a las necesidades físicas de los seguidores o de la gente que estaba con él. Jesús era rodeado
era rodeado por los enfermos, era rodeado por los moribundos cuando circulaba de pueblo a pueblo. En cualquier lugar que él iba, la gente clamaba por la restauración de su salud o una necesidad física. Mateo, apúntelo, Mateo 15:30 dice que se le acercaba mucha gente que traían consigo a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos y otros muchos enfermos. Los ciegos recibían la vista, como aquel relato del ciego Bartimeo en Marcos 10:46 al 52, quien gritaba a Jesús que tuviera misericordia de él. Marcos 10:46, apúntelo. Dice la escritura que este hombre gritaba, amén, a Jesús que tuviera misericordia de él. Jesús, hijo de David, dice la Biblia que decía, ten misericordia de mí, gritaba Bartimeo. Y dice la escritura que Jesús lo escuchó. Y en el versículo 51, si usted lo lee en su casa de Marcos 10, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego Bartimeo le dijo, maestro, que recobre la vista. Y en ese momento Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida ese hombre, mi hermano Bartimeo que gritaba, recobró la vista. Poderoso es el nombre de Jesús. Pero no solo recobró la vista, mi hermano. ¿Qué le dijo Jesús? Amén. ¿Qué le dijo? Que su fe lo había salvado también. Recibió una doble porción. Amén. No solo lo libró de su enfermedad física, sino que le dijo que su fe lo había salvado. Mateo 9, Jesús sanó un paralítico que estaba tendido sobre una cama. La escritura dice que se lo habían llevado unos hombres a Jesús y al ver la fe de estos hombres que trajeron a este paralítico fue conmovido a misericordia y no solo perdonó los pecados de él también, sino que le dijo que se levantara, amén, de esa cama, lo hizo que se levantara de esa cama. En ese mismo capítulo 9 de Mateo tenemos el relato bíblico de la mujer que tocó el manto de Jesús. Muchos conocen esa historia, aquella mujer que había estado enferma por un flujo de sangre por 12 años. Dice la escritura que ella se acercó por detrás al maestro y tocó solo el borde de su manto, porque ella tenía fe que si tan solo tocara el borde de su manto podía ser sanada. Y dice la escritura que Jesús volviéndose la miró y dijo, ten ánimo, hija. Tu fe también te ha salvado. Alabado sea el nombre de Jesús. Mateo capítulo 9 también tenemos muchos milagros ahí. Tenemos 2 ciegos quienes recibieron la vista. Tenemos un mudo que estaba poseído por un demonio. Y le dice la escritura que echó fuera al demonio y el mudo dice que habló. Mi alma adora a Jesús. Los sordos deseaban poder oír, los cojos poder caminar, los dolientes la restauración o resucitación de sus amados. Porque Jesús, acuérdese que tenía poder para levantar los muertos, aún de los mismos sepulcros. Poderoso es nuestro Dios. Ahí en el mismo capítulo 9 de Mateo tenemos el relato de la hija de Jairo, quien había muerto. Hacia ese lugar se dirigía Jesús cuando la mujer del flujo de sangre lo tocó por detrás. O sea que Jesús hizo un milagro en camino para hacer otro milagro. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Santo es nuestro Dios. Así era el poder que Jesús tenía. Amén. Y que tiene allá en los cielos. Dice la escritura en Mateo 9:25 que cuando Jesús llegó a la niña, simplemente dice que la tomó por la mano. Amén. Y ella se levantó. Alabado sea Jesús. En Lucas 7:11 tenemos el relato. Lucas 7:11 tenemos el relato del hijo de una viuda en una ciudad llamada Naín. Dice la escritura que cuando Jesús llegó a la puerta de la ciudad se encontró con un velorio. Este hijo muerto era el único hijo de esta mujer viuda. Amén. Estaba viuda también. Y cuando Jesús la vio, dice la Biblia que se compadeció de ella y le dijo, no llores. No llores. Y acercándose, dice la escritura, Jesús tocó el fetro, o sea, el ataúd, y dijo al joven, a ti te digo, levántate. Amén. Entonces dice la Biblia, entonces ese joven se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo dio a su madre. Poderoso es el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por todos esos milagros que acabamos de parafrasear? Amén. Si usted va a Mateo, ahí mi hermano están todos los milagros, amén, que Jesús hizo y compárelo con las otros evangelios, amén, porque la Biblia estos evangelios muestran cada historia de una manera idéntica,
pero al mismo tiempo no idéntica, que puede usted sacar una enseñanza y un aprendiz de cada misma historia. Amén. Le animo a que lo lea en su casa, esas historias. Amén. Algunos enfermos estaban paralíticos, algunos otros ardían con fiebre, como la suegra de Pedro. Dice la escritura en Mateo 8:4, que cuando Jesús llegó a la casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre, Jesús simplemente también agarró de la mano a la suegra de Pedro y la fiebre, dice la escritura, que se le quitó. Poderoso es Cristo. En ese mismo capítulo de Mateo 8, dice que cuando cayó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados, dice la escritura, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Alabado sea Jesús. Algunos llevaban las cicatrices o el mal olor de la lepra. Amén. Algunos llevaban cicatrices o el mal olor de la lepra. Mi alma adora a Jesús. Mateo 9:36 dice que Jesús, que al mirar la humanidad desamparada que sufría, la escritura dice que Jesús tuvo compasión de ellos y sanaba a muchos. Mi alma adora a Cristo. Ahora, mis amados hermanos, algunos lo seguían después que Jesús le realizaba su milagro, amén, su sanidad, amén. Otros, pues, eso era todo lo que querían del maestro, un milagrito y nada más. Como aquel pasaje bíblico de los 10 leprosos, que dice la escritura que 10 fueron sanados, pero que solo uno regresó a darle gracias. Solo uno regresó a darle la honra de vida que Jesús merecía, a postrarse delante del sumo sacerdote que era Cristo. Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Qué se hicieron? Le preguntó Jesús. Solo uno regresó, mi amado hermano. Y Jesús le dijo, bueno, ya que solo tú eres el único agradecido, vete, le dijo Jesús. No solo te fuiste sano, pero tu fe te ha salvado también. Alabado sea Dios. Hay que ser agradecido cuando Dios hace esas cosas en nuestra vida. Amén. Hay veces que se nos olvida de en verdad dónde Dios nos ha sacado, mi hermano. Hay veces que no estábamos enfermos, que estábamos endemoniados o que teníamos una enfermedad así de grave, de lepra. Pero, mi hermano, solo tener cadenas y vivir atado a los pecados de este mundo, mi hermano, es un milagro grande. Amén, es un milagro grande. Yo no sé de usted, pero ese milagro grande yo lo vi en mi vida. Amén, y por eso le doy la honra y por eso le doy la gloria en todo lo que yo hago. Alabado sea mi Dios. Ahora, estos fueron algunos milagros físicos que Jesús realizó al pueblo, pero hay muchos más, pero por falta de tiempo, amén, no los podemos ver, pero le animo a que lea la escritura, amén. Jesús también hizo milagros, mi hermano, no solo en la gente, no solo en los cuerpos físicos, sino que también hizo milagros en la naturaleza. El primer milagro de Jesús fue cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán. Otro milagro fue cuando Jesús bendijo y multiplicó los 5 panes y los 2 peces ofrecidos por un niño, que dice la escritura que proveyó comida para 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y pues usted sabe que siempre anda un chorrera de niños por ahí, amén. Mi hermano, la cuenta en verdad es mucha, amén, alabado sea Jesús. Pero Dios dice que hizo un milagro proveyendo comida para toda esta gente. No hay nada imposible para nuestro Dios, amén. Dios mostró su poder milagroso, sobrenatural, cuando calmó la tormenta en el mar de Galilea, diciéndole con autoridad, cállate, calla, enmudece. Y dice la escritura en Marcos 4:39 que el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Pero mi hermano, antes de esto los discípulos estaban temblando, amén. Estaban temblando porque la tormenta era muy fuerte. Poderoso es nuestro Dios. Jesús desafió las fuerzas de la naturaleza cuando caminó por las aguas. Otro milagro fue también cuando sus discípulos milagrosamente recogieron una gran cantidad de peces en Lucas 5:6. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Dice la escritura que los discípulos habían estado pescando toda la noche y no habían agarrado pero ni piedras, mis hermanos. Y Jesús llegó y les dijo que echaran las redes otra vez. Y Simón Pedro, el experto pescador de Pedro, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado aquí trabajando, no hemos pescado nada, ya tenemos sueño, ya estamos tostados del sol, ni una sardinita hemos agarrado, le dijo Pedro. Pero como tú me lo mandas, le dijo,
en tu palabra echaré las redes otra vez. Y dice la escritura que recogieron una cantidad grande de peces, tanto que las redes se rompían. Tuvieron que llamar a otros barcos para que les ayudaran. Y de paso, mi hermano, esa gente fue bendecida también. Amén. Eso es lo que Dios hace por su palabra manifestada en nuestras vidas. Trae milagros, trae bendición, trae prosperidad. Pero, mi hermano, solo si nosotros obedecemos a su palabra. Amén. Dios no puede hacer algo en nosotros si nosotros no obedecemos su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea nuestro Dios. La naturaleza respondió inmediatamente a las órdenes de aquel cuyas palabras crearon este mundo. Cuando el principio dice que Dios creó los cielos y la tierra, que dijo Dios, let there be light. Que sea la luz, y fue la luz. La naturaleza estaba, mis amados hermanos, sujeta a las voces, a las órdenes del creador de este universo, que es nuestro Señor Jesucristo. Mi alma lo adora para siempre. Amén. Ahora, el otro método que Jesús usó para enseñar los conceptos del reino fue por medio de sus parábolas. Parábolas, amén. Mateo 4:23 dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Alabado sea Cristo. Notemos, mis hermanos, que Jesús, aparte de predicar, Jesús enseñaba. Amén. Jesús no solo gritaba a la gente. Jesús no dice la Biblia que se subió en un monte y le empezó a gritar a la gente. No, Jesús enseñó. Amén. Enseñó, porque la enseñanza de Dios trae sabiduría al hombre. Jesús enseñó. Cada palabra de Jesús llevaba una fuerza, una autoridad divina. Una de las ficciones o ideas más interesantes de sus enseñanzas fue el uso constante de parábolas o narrativos breves para ilustrar los conceptos abstractos de su reino. Mi alma adora a Jesús. En el Instituto Bíblico, mis hermanos, se nos enseñó que una parábola, y mi esposa pues se acordará de esto, amén, porque eso me gustó eso, que una parábola se describe como con una historia terrenal, pero con un significado celestial. Amén. Una parábola se describe como una historia terrenal con un significado celestial. Ciertamente una parábola es una historia creada de algo que podría haber ocurrido. En labios de Jesús, en labios del Maestro, las parábolas se convertían en un medio de instrucción y advertencia, también de consolación y condenación. Amén. Una parábola, mis amados hermanos, debe ser interpretada para ser entendida. Amén. Otra vez, una parábola debe ser, mi hermano, para ser interpretada, amén, debe ser entendida. Amén. Algo muy sencillo, muy simple. Amén. Y para ser entendida requiere una revelación divina, mi hermano. Amén. Para entender las verdades que las parábolas manifiestan en este libro sagrado, lo que Dios nos está queriendo decir por medio de la historia o de las parábolas, para eso, mi hermano, para tener ese entendimiento necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Se nos predicó sobre tener el Espíritu Santo de nuestro Dios el domingo pasado. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Es importante. Necesitamos esa conexión divina para poder entender las Santas Escrituras, porque la palabra de Dios no es un libro cualquiera. Estas letras analizadas y escudriñadas con el Espíritu Santo de Dios, mi hermano, cobran vida delante de nuestros ojos. Amén, alabado sea Cristo. Pero necesitamos tener ese entendimiento divino de parte de Dios. Hoy en día, mi hermano, cualquiera agarra su página de Facebook o su página de YouTube y empieza a decir cualquier disparate en internet. Una sin que su pastor sepa, amén. Y otra nomás con su análisis de lo que cree que la Escritura es. Por eso es importante, amén, pedir consejo. ¿Qué significa esto? Explícamelo, porque no lo entiendo y no quiero basarme a mi propio entendimiento. Y después ir al Señor y decirle, Señor, enséñame qué es esto. Amén. Gloria a nuestro Dios. Amén. Tenemos que tener cuidado a lo que escuchamos. Amén. Alabado sea Jesús. Santo es nuestro Dios. Mi alma adora a Jesús. Mateo 13 y 14 dice: por eso les habló por parábolas, por viendo no ven y oyendo no oyen
ni entienden. Otra vez, Mateo 13 y 14 dice, por eso Jesús les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Versículo 14 dice, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis. Y viendo dice que veréis y no percibiréis. Por eso es importante el percibir, el entender lo que estamos leyendo. Amén. No nomás repetir como loritos solo porque aquel dijo o porque aquella dijo. Amén. Es importante estar seguro de lo que estamos leyendo. Mi alma adora. Alabado sea nuestro Dios. Aún, mis amados hermanos, los mismos discípulos fueron cuestionados por Jesús de no entender las parábolas que él explicaba delante de ellos. No sé, tal vez ellos estaban pensando, amén, en a saber qué, Pedro, en ir a pescar otra vez, amén. Pero no entendieron las parábolas que el maestro le estaba explicando, amén. Eso es lo que pasa cuando no ponemos atención al estudio, cuando nomás sentamos en la iglesia y pues salimos como entramos, amén. Mateo 15:16, Jesús les preguntó, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Porque aún ellos no podían discernir esas palabras dichas por el maestro por medio de parábolas, amén. Y en las iglesias hay gente que llega, escucha, no entiende y se van. Amén. Llegan, escuchan, no entienden y se van. Por eso es importante el estar seguro de lo que estamos escuchando y preguntar si hay alguna duda. Amén. Nuestro pastor, nuestros líderes, mi hermano, pues no se van a enojar porque usted vaya y le pregunte. Al contrario, amén. Es bueno que preguntemos porque crecemos y ellos también crecen al dar. Hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Amén, alabado sea nuestro Dios. Yo a nuestro pastor, mi hermano, yo medio lo miro ahí que tiene un tiempito libre y voy y le pregunto y él siempre me contesta, amén, de una manera que la pueda entender. Alabado sea nuestro Dios. Ahora, Jesús enseñó más de 50 parábolas que se pueden encontrar en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Cada parábola tiene un significado, un propósito específico para nuestras vidas, para la vida del oyente, como la parábola del buen samaritano. Esta historia habla de violencia, un problema con el cual nos podemos relacionar específicamente en estos tiempos tan malos. Amén. Esta parábola también habla de crimen, de discriminación y de odio. ¿Qué estamos viendo en estos tiempos? Exactamente eso, crimen, discriminación. Estamos viendo odio. Amén. Esta parábola pone énfasis en un descuido, un egoísmo y la falta de preocupación de parte de un sacerdote y de un levita. Amén, que representan a alguien religioso. Pero a la misma vez vemos un amor y una misericordia de parte de un samaritano, de parte de un prójimo. Amén. En esta parábola Cristo nos enseña que no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, mire lo que dice. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice que es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Esto es real también. Aquí está el versículo, porque desafortunadamente hay estos problemas no solo en la iglesia, pero también afuera de la iglesia. Amén. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Primera de Juan 4:20. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Y después dice en el versículo 21, y nosotros tenemos, dice, este mandamiento de Él. ¿Quién es nosotros? Los que vivimos de acuerdo a esto, amén, de acuerdo a la palabra del Señor, los creyentes. Y nosotros, yo, usted, mi esposa, mi hermano, todo, tenemos este mandamiento de parte de ¿quién? De parte de Él. El que ama a Dios, dice, ame también a su hermano. Mi alma adora a Jesús. Ahora, yo quiero terminar este estudio en esta tarde, mis amados hermanos, hablando rápidamente de dos parábolas. Amén, dos parábolas que me encantan estas dos parábolas. La primera, la parábola del sembrador. ¿Cuántos han leído esa parábola? La parábola del sembrador que Jesús relató, pone énfasis. Oiga bien, esta parábola que Jesús, mi hermano, relató, pone énfasis en la importancia de oír
y recibir la palabra de Dios. Amén. No de solo oír y volvernos así. No, de oír y recibir. ¿A dónde la recibimos? Aquí. Dios hace el cambio dentro. Aquí es donde Dios empieza. Amén. Jesús relató esta parábola del sembrador y su cosecha variada, porque la cosecha fue variada, con un propósito. Jesús comparó la semilla a la palabra de Dios. Jesús comparó el sembrador a aquel quien comparte la palabra de Dios. Jesús comparó la tierra al corazón del hombre. ¿Qué dice Hebreos 3:15? Que si oyeres hoy su voz, que no endurezcáis, dice, vuestros corazones. Es lo que la palabra nos enseña. Es importante tener una tierra fértil dentro de nuestro corazón. Amén. Vaya conmigo, Mateo 13. Mateo capítulo 13, versículo 1. Mateo 13, en el versículo 1. La gloria sea para nuestro Dios. Mateo 13, versículo 1. Mire lo que dice. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Amén. Se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Amén. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol. ¿Y qué hizo el sol? Dice que la tostó, la quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100 y cual a 70 y cual a 30 por uno. ¿Qué dice la palabra? El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Salte conmigo ahí en Mateo 13 al versículo 18. Amén. Donde Jesús explica la parábola, amén, porque muchos pues no entendían, amén. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oyere la palabra del sembrador y no la entiende, oiga bien, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. No hay que estar junto al camino, hay que estar en el camino, amén. Junto al camino no te lleva a esa eternidad. Junto al camino decir, es que yo estoy junto al camino porque mi hermano es cristiano o porque mi hermana es cristiana o mi pastor, mi hermano es un pastor. No hay que estar junto al camino. Dice que estar en el camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento dice que grita, amén, aleluya, amén, se levanta porque está poderoso el mensaje. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero no tiene raíz en sí, dice, sino que es léalo, que es de corta duración. Yo prefiero, mi hermano, que nadie me grite un amén, pero que entienda lo que la palabra está queriendo decir. Pues al venir la aflicción o la persecución o por causa de palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán, el trabajo, los biles, todo lo que importa antes que las cosas del Señor de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa, se bota, no tiene provecho. Nomás oyó y se le salió por aquí. Mas el que fue sembrado, oiga bien, no todo es malo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da, ¿qué? Da fruto. ¿Qué es el fruto? Atrae a su vecino, atrae a su hermano, atrae a su primo a los caminos del Señor. Da fruto y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Eso es, mi hermano, lo que hace el fruto de esta enseñanza. Esto es lo que hace el fruto de la palabra de Dios en nuestra vida, amén. Da fruto, amén. Alcanza al mundo, amén. El tiempo se nos está acabando. Tenemos que dejar esa cosa, mi hermano, de estar mostrando un mal testimonio con la gente, con nuestra familia. Tenemos que cuidar el testimonio, mi hermano. Créalo, eso es muy importante para dar fruto, amén. La palabra nos dice que da fruto y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Mi alma adora a Jesús. Ahora, la segunda parábola que quiero y con la que quiero terminar es la parábola de la oveja perdida. Amén, la parábola de la oveja perdida.
Echemos un vistazo a la segunda parábola, amén, la oveja perdida. Muchas de las parábolas, mi hermano, que Jesús relató eran respuestas a un problema o iban dirigidas a aquellos que se oponían a las enseñanzas del maestro, amén. Cuando los fariseos criticaban a Jesús por mezclarse con pecadores, Él les relató la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo y la palabra de la oveja perdida, amén. Esto fue su manera, amén, esto fue su manera de Jesús de ilustrar el valor de alcanzar a un pecador. Amén. Por medio de estas parábolas Jesús comparó el gozo de Dios cuando un pecador se arrepiente de su maldad. Y estas tres parábolas nos enseñan, nos relatan que hay gozo cuando algo que se había perdido es encontrado. Otra vez, estas tres parábolas, mi hermano, de la moneda perdida, amén, de la oveja perdida y del hijo pródigo, mi hermano, estas parábolas enseñan el gozo que hay en el Señor cuando algo que se había perdido es encontrado. Amén, alabado sea Jesús. La Escritura dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Quiero que lea conmigo Lucas 15. Lucas 15, amén. Ya casi terminamos, mis hermanos. Lucas capítulo 15, amén. En el versículo 1. Alabado sea nuestro Dios. Lucas 15, amén. En el capítulo 1. Ahí está la parábola de la oveja perdida. ¿Qué dice la Escritura? Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y ¿qué más? Pecadores, para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone, dice, mire, la pone sobre sus hombros, amén, porque la oveja es rebelde, amén. Llega, dice, y la pone sobre sus hombros, amén, y gozoso, amén. La pone en sus hombros gozoso y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. No quería venir la oveja, pero me la puse al lomo y vino conmigo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Eso es lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Amén. Cuando estábamos perdidos en los afanes de este mundo, Dios llegó y prendió una lámpara. Amén. Cuando vivíamos en una manera desordenada, Dios llegó. Amén. Dios llegó cuando vivíamos en los placeres de este pecado, de este mundo. Dios llegó y dijo, hagamos fiesta. Porque este hijo que era perdido como el hijo pródigo, ahora es encontrado. Dios dijo, hagamos fiesta, regocijémonos. Porque mi hijo que era muerto ha revivido. Se había perdido, mas ahora ha llegado, ha sido hallado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cuánto le dan la gloria a Jesús. Mi alma lo adora para siempre, mi hermano. Es un gozo, amén. Dios tiene un gozo, dice, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestras acciones y buscamos, amén, ser hallados. Muchos dicen, encontré a Jesús, dicen. Pero la cosa es, mi hermano, que Jesús nos encontró a nosotros, porque el perdido éramos nosotros, amén, no Él. Póngase a analizar en eso. Y termino con este versículo, mis amados hermanos. Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice así en la versión Palabra de Dios para Todos. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Otra vez, la sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate, pagó la libertad para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso, mis amados hermanos, que perdona nuestras faltas. Mi alma adora a Jehová. Que por la sangre de Cristo fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, porque Cristo, mi hermano, vino a buscar algo más precioso que todos los rebaños de Judá, que todo el oro y la plata de este mundo. Cristo vino a buscar y a salvar el alma del ser humano. Cristo vino a restaurar y a salvar, mi hermano, el alma del
hombre. Amén. El que tiene oídos, mi hermano, para oír, que oiga. Amén. Esta palabra del Señor. Ahí donde usted está en esta tarde, mi hermano, yo quiero que incline su rostro. Amén. Que hable con el Señor. Que le dé gracias porque Él, amén, nos encontró. Éramos una oveja perdida. Amén. Éramos una moneda perdida. Éramos un hijo pródigo. Amén. Que gastamos la riqueza de este mundo y nos fuimos. Amén. Y vivimos descontroladamente. Pero Cristo llegó. Oh, Cristo llegó, mi hermano, y nos trajo. Amén. Nos trajo a sus pies. Nos trajo a sus caminos. Ahí donde usted está, levante su voz. Hable con Dios. Dele gracias. Dígale, Señor, gracias porque estaba perdido. Gracias, Señor, porque estaba en un camino ancho pero lleno de perdición. Porque tenía, Señor, monedas en mis bolsas. Porque tenía, Señor, afanes de este mundo, pero me encontraba en un camino que dirigía hacia la muerte, que dirigía hacia ese horno que hierve en esas profundidades de la tierra. Oh, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, porque tú nos sacaste de ese lodo, Señor. Tú nos sacaste, Señor. Somos tus ovejas de tu prado, ovejas, Señor, somos tu rebaño. Somos, Señor, tus hijos, tu pueblo. Gracias por rescatarnos, Señor, por haber, Señor, llegado cuando aún no teníamos una esperanza. Oh, dale gracias a Dios, porque éramos perdidos, porque estábamos extraviados, estábamos muertos, pero Cristo llegó y nos mostró ese camino, nos mostró esa lumbrera, nos mostró ese camino hacia la eternidad. Oh, yo te doy la gloria, Señor, y te doy la honra por haber llegado justo cuando yo te necesitaba más. Justo cuando yo necesitaba ser hallado, tú llegaste. Hoy, ahora no soy una oveja perdida. Ahora no soy una oveja perdida. Ahora soy una oveja de su prado. Ahora soy una oveja de su rebaño. Alabado sea tu nombre. Ahí donde está, dele una palma al Señor, porque Él ha sido bueno. Él ha sido bueno y nos ha encontrado justo a tiempo, porque los tiempos, mis amados hermanos, son malos y este mundo se va a acabar. Este tiempo se va a acabar, pero por la gracia de Dios, mi hermano, fuimos encontrados. Alabado sea su nombre. Amén. Espero, mi hermano, que esta palabra sea de bendición para su vida. Estas parábolas, mi hermano, podemos extender mucho más, amén, sobre estas parábolas. La parábola de la cizaña, amén. La parábola, mi hermano, de todas las parábolas, mi hermano, son muchas, amén. Podemos extender, mi hermano, un estudio grande, amén, sobre esto, amén. Pero esto es lo que Dios quería tratar con nosotros en esta tarde y pues para la gloria sea para Él, amén. Gracias por estar aquí, gracias por compartir, por darle un like, aunque sea a la enseñanza, amén. Porque la gloria es de Él y su gloria no la comparte con nadie. El domingo hay servicio, comparta con alguien, amén. Alabado sea nuestro Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos.